Dice la Biblia, bienaventurados los que tienen en Dios sus fuerzas. Nosotros no tenemos fuerzas, amados santos de Dios. No tenemos fuerzas propias, inherentes de nuestra alma, para poder decir, estoy fuerte y aguanto una muerte en mi familia, y aguanto este problema moral, y aguanto una pérdida de trabajo. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Y esta es la razón por la cual tantas personas escapan en las drogas, escapan en el alcohol, escapan en el sexo, escapan por puertas falsas, por esta carencia de fuerzas, porque quieren en sus propias fuerzas enfrentar la vida. Y Dios quiere que entendamos, dichosos somos los que tenemos nuestras fuerzas en Dios. O sea, Señor, yo no tengo fuerzas esta mañana para levantarme y seguir viviendo para ti y seguir peleando con tantos problemas, con tantas vicisitudes. Señor, ¿y qué hago? Vengo a la palabra y chupo la palabra, memorizo la palabra, medito en la palabra, y es en la palabra donde encuentro mis fuerzas. Es la palabra la que me fortalece, es la palabra la que me sirve de medicina a mis huesos, es la palabra la que me vuelve otra vez a vivificar, a fortalecer. Y cuando yo hago este contacto con la palabra de Dios, conociendo a Dios, memorizándolo, haciendo sus promesas reales en mi vida, yo ya puedo enfrentarme a la vida. Pero ese valor que yo tengo para enfrentarme a la vida no es mío, viene de la palabra, viene de Dios. Fortaleceos en el Señor, dice en Efesios 6, y en el poder de su fuerza, porque nosotros no tenemos fuerzas, somos cobardes por naturaleza, todos los seres humanos, y necesitamos profundamente a Dios. Vamos pues a comenzar a estudiar brevemente este salmo, y en primer lugar encontramos en los primeros 2 versículos lo que se conoce como confiar en Dios. La palabra fe, pistis en el griego, significa confiar en el hebreo también. Cuando alguien dice tengo fe, significa tengo confianza. Estoy totalmente dependiendo de esto. Entonces, lo primero que necesitamos entender es que esta confianza en Dios tampoco la tenemos nosotros. ¿De dónde viene esta confianza que necesitamos para comenzar a confiar en Dios? De la palabra de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el hebreo dice Yosef Beseter Elión Betzel Shaddai Yitlonan, que significa lo siguiente: el que vive cerca de Dios, el que hace su campamento cerca de Dios, el que en la mañana en su casa tiene su tienda, su tabernáculo ahí junto a tu cama, donde tú te hincas y ahí te metes, ahí te escondes y ahí platicas con Dios, ahí lloras con Jesús, ahí le derramas tu alma a Jesús, ahí le cuentas tus problemas, ahí descargas todo lo que tu alma tiene. Las personas que viven esa vida, las que están morando, las que están acampando, las que cerca de Dios, esas personas serán protegidas por Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Estarás bajo una sombra maravillosa, que es la sombra no solamente de Dios, sino que dice El Shaddai. Morarás bajo la sombra de El Shaddai, el todo suficiente. Esta palabra habitar, repito, Yashav significa acampar, vivir, morar. Abrigo es seter, lugar secreto. O sea que necesitamos, para poder estar seguros de que el mal no nos va a visitar, vivir cerca de Dios. La parte más importante de un creyente en esta vida no solamente es, ¿verdad?, que podamos nosotros venir a la iglesia. La parte más importante de un creyente es su vida secreta. ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué haces cuando tú viajas solo y te metes a un hotel? ¿Qué programas, qué cambias en la televisión cuando nadie te ve?
¿Qué revistas compras cuando estás en China? No está ni tu papá, ni los hermanos, ni los pastores para verte. ¿Qué revistas compras por allá? La parte más importante y la que más le interesa a Dios es nuestra vida secreta. Cuando nosotros actuamos sin que nadie nos vea. La vida secreta. Y es en esa vida secreta principalmente lo que tú haces cuando nadie te ve, y yo también, lo que Dios ve y lo que depende de nuestro carácter. Porque si una persona tiene carácter verdaderamente y está siguiendo a Cristo, lo va a demostrar en su vida secreta. Esto está simbolizado aquí en el versículo 1 por la sombra del Omnipotente, que significa el lugar santísimo. Vayamos rápidamente al libro del Éxodo. Después del Génesis está el Éxodo, para que no se vayan cerca de Apocalipsis. En el libro del Éxodo, capítulo 25, el Espíritu Santo nos revela ese lugar donde se escondía el sacerdote, el sumo sacerdote, donde se escondían los sacerdotes. O sea, al entrar a ese cuartito del tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo, nadie los veía. Y ahí en ese lugar secreto se encontraba Dios en el Antiguo Testamento. Pero esta revelación del Antiguo Testamento de lo que era ese lugar y de lo que es para nosotros ahora nuestra vida secreta, nos revela precisamente en la forma en la que se construyó, en la que se edificó el secreto de la vida cristiana. Miren ustedes en Éxodo 25, versículo 18, dice la Biblia, Éxodo capítulo 25, versículo 18, harás 2 querubines de oro labrados a martillo en los extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, y noten ustedes con lupa, con microscopio si es posible, lo que dice la Biblia de una pieza con el propiciatorio. Aquí me detengo. La construcción del arca era una cajita, y arriba de la cajita había una tabla como esta que tengo yo aquí, pero con una cornisa alrededor de la orilla, y tenía labrado un querubín con las alas viendo hacia el centro del propiciatorio, y otro querubín de este lado también. Y le dijo Dios a Moisés, cuando hagan el propiciatorio, los querubines tienen que estar pegados al propiciatorio. O sea, porque ponías un querubín y ponerlo aparte la pieza, no, tenía que ser de una sola pieza. ¿Qué significa esto? ¿Qué significan los querubines? Los querubines significan en la Biblia la santidad de Dios. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, Dios puso a la entrada del huerto un querubín con una espada flameante encendida. ¿Y qué significa esto? Que ningún ser humano no podría regresar a participar del árbol de la vida si antes no se cumplía la santidad de Dios. La santidad de Dios impedía que el hombre pecador regresara al huerto del Edén. Y la espada representaba en las manos del querubín la justicia divina de Dios. Entonces hay dos cosas que te impiden a ti y a mí como pecadores acercarnos a Dios: su santidad y su justicia. Y esta santidad y esta justicia que tú no tienes ni que yo tengo tampoco, la tuvo Jesucristo. Y cuando Jesucristo entra a nuestra vida, nos da una santidad que no es nuestra, no es inherente a nosotros. Es el error gravísimo de la mayor parte de la gente. Ahí, si a poco eres santo, inmediatamente asocian santo con bueno. Yo he preguntado a muchos cristianos, ¿eres santo? Y me contestan, no soy tan bueno, hermano. Porque creen que ser santo es ser bueno, y ser santo no significa ser bueno, significa ser diferente y separado o apartado para el servicio de Dios. Entonces somos santos no porque seamos buenos, sino porque la presencia de Dios está dentro de nosotros, y el mero hecho que su presencia habite dentro de nosotros nos hace ser diferentes.
Déjenme explicarles esto físicamente. Cuando Moisés estaba en el desierto, vio un arbusto ardiendo y una voz que salió que le dijo: Moisés, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Bueno, ese arbusto estaba ardiendo sin consumirse. Esto es una contradicción a la ley física, porque el fuego, lo sabemos, consume cualquier rama, cualquier arbusto seco, sobre todo los que están en el desierto. Entonces, este fenómeno que hacía que el arbusto no se consumiera fue lo que hizo que Moisés atrajera su atención. Moisés era un hombre letrado, era un hombre inteligente, con doctorados, con ciencia, con arqueología, con lenguas. Todo lo educaron en Egipto como con 3 doctorados, PhD. Entonces Moisés era un hombre inteligente y dijo: no es posible que este arbusto no se queme. ¿Y qué es lo que hacía ese arbusto diferente en ese momento? Porque había 50 arbustos iguales alrededor. La única diferencia de este arbusto a los demás arbustos que había era que este arbusto tenía la presencia de Dios. ¿Era mejor este arbusto que los demás? No. La única diferencia era que no se consumía porque estaba la presencia de Dios en ese arbusto. Así somos nosotros como arbustos. No somos diferentes al mundo ni a los pecadores. Somos diferentes en el sentido que Él habita dentro de nosotros y jamás nos volveremos a consumir porque tenemos la vida eterna. Dentro de nosotros arde un fuego que nos va a mantener después de esta vida vivos todavía por toda la eternidad. Entonces, esto es lo que significa, y regresamos aquí a Éxodo 25, donde dice en el versículo 19, de una pieza con el propiciatorio hará a los querubines. Muy bien, ¿qué significa esto? Que la santidad que representan los querubines y el propiciatorio que representa ¿qué cosa? Por favor, hermano, ustedes ya han estudiado teología o ya deben de saber teología y deben haber ya estudiado el tabernáculo. Tenemos un estudio completísimo del tabernáculo. El propiciatorio representa el sacrificio de Cristo, porque ahí era donde la sangre era vertida. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que la santidad y el sacrificio van de la mano. No podemos tener santidad sin que antes haya habido un sacrificio. Dios demanda primero, la paga del pecado es la muerte. El pecado tenía que pagarse y tú y yo no lo podías pagar, ni yo lo podía pagar. Cristo lo pagó en la cruz y como consecuencia hemos heredado nosotros ahora y nos ha sido infundida la santidad del Hijo de Dios. Regresamos al Salmo 91 y dice la Biblia que Dios es nuestro Shaddai, nuestra fortaleza, nuestro Altísimo, nuestro refugio, y nos esconde para ayudarnos. Nos protege en las luchas de la vida. Nos cuida que no caigamos. Dice el Salmo 27:5, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Dios es mi castillo, Dios es mi esperanza, Dios es mi fortaleza, en Él confiaré. No en el gobernador, no en el presidente, no en el partido político, no en mi amigo el diputado, no en mi amigo que tiene mucho dinero, no le tengo que andar haciendo la barba a esa persona para seguirla como perrito faldero para ver qué hueso me da en el gobierno o qué trabajo me da. Él es mi castillo, Él es mi esperanza, Él es mi fortaleza, en Él confiaré. Maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando nos desenfocamos de nuestra confianza en Dios y la comenzamos a poner en los hombres, comenzamos a alejarnos de Dios y perdemos su protección. Porque para que seamos protegidos por Dios y guardados por Dios, tenemos que decir, como dijo David, diré yo a mi compadre. ¿Eso dijo David? Diré yo a mi mamá. Diré yo a Walter Mercado.
Le diré a mi mamacita, le diré al pastor: pastor, usted es mi esperanza. Hermano pastor, ayúdeme, no soy Dios. No somos dioses. Cuando vengas a mí y llores, ayúdeme. Ya antes fuiste con Dios. Ya derramaste antes de venir al pastor tu alma ante Dios. El pastor te va a dar una luz, el pastor te va a ayudar, el pastor te va a decir, pero el pastor no te puede cambiar. El pastor no puede darte la paz, el pastor no puede darte la felicidad ni el perdón de tus pecados tampoco. No nos desenfoquemos jamás de quién es nuestro castillo, quién es nuestra esperanza, quién es nuestro Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Ay, señor gobernador, le pido que, ay, señor diputado, le pido, ay, señor jefe de la policía, ay, esto y el otro. ¿A quién le estás pidiendo? ¿A quién le estás rogando? ¿Ante quién te estás hincando? ¿Ante quién estás suplicando? ¿A los hombres? Cuando Cristo fue traído ante el procurador Pilato, Pilato le dice a Cristo: ¿qué no sabes que yo tengo autoridad? Yo tengo autoridad para soltarte o para crucificarte. Y le contesta a Jesucristo y le dice: tú no tendrías ninguna autoridad si no te fuere dada del cielo. Así que antes de que vengas con cualquier hombre, recuerda, no es ese hombre tu castillo. No es ese partido político el que nos va a salvar, no es ese gobernador el que nos va a salvar, no es esa personalidad, no es el cura, no es el papa, no es el pastor, es Dios. Y tú tienes que estar completamente asimilando estas verdades para que tu fortaleza, tu enfoque, tu visión, tu esperanza sea arriba en algo que está fuera de este mundo, fuera de este cosmos, fuera de este planeta. Todo aquí es temporal, todos los hombres son mentirosos, la mayoría son hipócritas, te traicionan, te desilusionan. Tú tienes que sacar tu mirada y mirar más arriba del cielo, de la tierra, para encontrar fuera de este cosmos a ese poderoso Dios que la Biblia le dice El Shaddai. Miren ustedes en el libro del Génesis, qué precioso ejemplo nos da Dios acerca de su omnipotencia. Dice Génesis 17, versículo 1, es la primera vez que aparece la palabra El Shaddai, cuando Dios le dice a Abraham. Era Abraham de 99 años, estaba chamaco todavía, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios El Shaddai. Y se traduce en nuestras Biblias: todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Esto era porque se encontraba Abraham en una situación muy difícil donde él no sabía ya en quién confiar. A los que les interesa ir más profundamente, apunten el significado literal de la palabra El Shaddai en hebreo. Significa el todo suficiente. Y escuchen esto, la palabra Shaddai en el hebreo es el pecho de una mujer. Los pechos de una mujer en el hebreo es Shaddai. Y cuando a un niño recién nacido la mujer lo trae a su pecho, en el pecho de la mujer Dios ha puesto un líquido que se llama la leche materna, que contiene todos los minerales, todas las vitaminas. No necesita el niño Gerber, no necesita jamón, no necesita carne, no necesita nada absolutamente durante los primeros 6 meses o 1 año de su vida, más que la leche de la mamá. Y esa leche de la mamá es insustituible. Dichosas las mamás que por el primer año de su vida han alimentado a sus hijos con su pecho. Porque esa leche, cuando el niño comience a crecer, le va a dar la protección a su sistema inmunológico contra cientos de enfermedades.
Casi siempre los niños enfermizos, los niños endebles, son niños que no crecieron con la leche de la mamá. Porque me descompone mis pechos y quiero ser Miss México, hermano. Imagínense nada más qué barbaridad, ¿no? Sacrificar eso por tu hijo. Bueno, la cuestión es la siguiente, que así como el niño no necesita nada más que la leche de la mamá, así la palabra El Shaddai significa que si nos pegamos a Dios y como hace el niño y le chupa la leche a la mamá, si nos pegamos a la Biblia y le sacamos a la Biblia, no necesitamos nada más que la Biblia para crecer nuestros primeros años de nuestra vida cristiana. La Biblia contiene las vitaminas, los minerales, la fuerza, el poder que necesitamos, la provisión que necesitamos para vivir para Dios. En la Biblia encontramos todo lo suficiente porque Él es El Shaddai. El capítulo 28 de Génesis, versículo 3, vuelve Dios por segunda vez a revelarse, y estoy asociando estos nombres originales para que tengamos un concepto más profundo acerca de lo que significa morará bajo la sombra del Shaddai, del omnipotente. Dice en Génesis 28, versículo 3, y el Dios omnipotente, o sea, el Dios El Shaddai, el Dios todo suficiente, la leche que Él te da, ya cambió el significado, ¿verdad? La leche que Él te da, el pecho del cual estás mamando de Dios, te bendiga, te fructifique, te multiplique y te haga multitud entre los pueblos. ¿Por qué vienen mis bendiciones? ¿Por ser bueno? No. ¿Por qué me multiplica Dios por ser bueno? No. Dios me bendice, Dios te bendice por vivir en la palabra. Por leer la palabra día y noche, por memorizarla día y noche. Los niños están memorizando en inglés, salmos enteros. Es que yo no tengo memoria de gallina. Tienes memoria de gallina porque jamás te ha interesado memorizar. Comienza a memorizar y vas a descubrir el potencial que tiene tu mente. Escúcheme, un niño de 6 años puede ya a los 6 años hablar 3 idiomas. A los 6 años de edad. Esa capacidad cerebral y de inteligencia tiene cualquier niño si tú lo entrenas 3 idiomas a los 6, 8 años de edad. Yo conozco niños de 12 años que hablan 5 idiomas. Pero mientras llegas a los 40, a los 50, a los 60, es más difícil porque nunca has querido memorizar. Se me olvida, pues repítelo en la noche, y repítelo en el camión, y repítelo en el café, y repítelo en la carretera, y repitiendo. El cerebro se hace como un globo. A un globo le echas agua y se hace así, y así, y así, y así. Pero si no le echas nada, estás seco como una pasa a tu cerebro. Porque no le echas nada. Nunca piensas en nada más que en Calimán. Rebelde, Viviana y Colorina. Este es el Dios, amados santos, que nos invita a acercarnos a Él, el todo suficiente. ¿Cuál es la razón por la cual nacimos? Ok, el trabajo es necesario para sobrevivir y una carrera, pero todo es secundario. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, conocer a Dios. Busquen el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Y todas las demás cosas, novio, esposo, carrera, salud, bienestar, universidad, trabajo, déjenme ocuparme de ustedes, mis niños, dice el Señor. Yo te crié, yo te formé en el vientre de tu madre, te he visto desde que tenías 1 año, 2 años, con qué te creciste, qué problemas tuviste, cuando fuiste huérfano, cuando nadie te quería, cuando te violaron. Yo he estado siempre contigo, dice el Señor. Acércate a mí y déjame a mí cuidarte. Déjame encargarme de tu vida.
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Medita día y noche en esta palabra de la ley y prosperarás en todo lo que hagas. Todo en la vida está relacionado con su palabra. Con el tiempo que la palabra forme de tu vida, con la parte que la Biblia forme de tu vida, con cuánto tiempo la leas, con cuánto tiempo la memorices, con cuánto tiempo la medites, todo lo que me pase en la vida, toda la prosperidad que yo tenga, el dinero que yo tenga, la tranquilidad que yo tenga, la sabiduría que yo tenga, el bienestar, la paz, la fuerza, todo está relacionado con mi relación con la Biblia. Despréndete de este libro, sepárate de este libro, úsalo como muchos, cada 3 días lo abras y nunca verás ninguna promesa en la corta vida que Dios nos ha dado de Dios cumplirse en tu familia, en tu matrimonio o en tu persona. Porque nunca tomaste en serio lo que Dios te está diciendo. ¿Qué es la fe? Creer y confiar que Dios dice la verdad. Y a continuación, en el versículo 3 en adelante, comienza una lista de peligros que nos acechan a todos. Él te librará del lazo del cazador. El cazador es el diablo. Dice en Proverbios que el cazador anda buscando las almas para devorarlas. El cazador es esa persona que para obtener un venado, un oso, ¿qué hace el cazador? Un cazador se distingue porque pone trampas. Un cazador es experto en trampas. Él te librará del lazo o de la trampa, paj en el hebreo, que se tradujo lazo, de la trampa el cazador, de la peste destructora. Esas trampas, miren ustedes, jóvenes, la mayor parte de ustedes que no están casados, y los casados también, pero la mayor parte de ustedes que están casados y las jovencitas que no están, también que están solteras, ¿verdad? Quiero darles un consejo. Están llenas de trampas. ¿Qué significa? Dios va a mandar a tu vida chavos, escúchame, va a mandar a tu vida chavos para destruir tu misión en tu vida. Chavos que comiencen a pasarse la mano y acariciarte por todos lados. Chavos que acostúmbrense a que están besándote y besándote y besándote. Te van a mandar a tu vida chavos como una trampa para tu vida, para que arruines tu vida, para que te embaraces a los 15 años de edad, para que abortes tu misión en la vida, para que te desilusiones en la vida y para amolar tu vida. A los hombres Dios nos va a enviar mujeres y se le llama en el hebreo, en el Proverbios, la mujer extraña. Dios tiene para ti una muchacha santa, una muchacha linda, una muchacha que ama a Dios, una muchacha que no se ha dejado tocar por 4 o 5 pinacates rotos quintopatieros. Una muchacha que no a cualquiera le dice ya y le da su boca para besar. Esa es la mujer que Dios tiene para tu vida. Pero si tú no caminas con Dios y no vivas bajo la sombra del Omnipotente, no serás librado de esa trampa. Dicen Proverbios, serás librado de la mujer extraña, la que abandona al compañero de su juventud, la que lo halaga con sus labios. Y los hombres casados estamos llenos de trampas y de mujeres que te van a hacer así, hola, hi. Y ahí están los hombres, ¿verdad? No, todavía las puedo, ¿verdad? En el espejo, ¿verdad? No, todavía estoy guapo, ¿verdad? Todavía, no, si paso en el carro y veo una muchacha que dice que todavía la hago. Y comienza el diablo sabe que él tiene, para poder hacernos caer en la trampa, escúchame, tiene que atacar nuestro ego. Ataca el ego de las niñas, ataca el ego de los jóvenes, porque todos nos sentimos maravillosos cuando nos admiran, cuando nos ven, cuando nos aman. Es lo que buscamos todos, pero tenemos que ser amados por las personas que Dios nos manda, porque ese es el amor sufrido, que todo lo soporta, que no es indecoroso, es el amor de Dios. Pero si tú te crees que porque tu secretaria te echó los perros y porque aquella muchacha, etcétera, etcétera, es para destruir tu familia, destruir tu matrimonio, destruir tu carrera, destruir tu vida, destruir tu misión en la vida,
Todo aquello que no pueda venir de Dios es el lazo del cazador. Y hay una promesa aquí de Dios: yo te voy a librar de la mujer extraña. Dice en 2 de Pedro 2:9, sabe Dios librar de tentación a los piadosos, a los que viven cerca de su palabra, a los que habitan bajo la sombra del Omnipotente. Dice la Biblia, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguros. ¿Han visto ustedes un gallinero a los pollitos y a las gallinas? La gallina anda por todos lados, y cuando se mete un zorro, cuando se mete algún animal depredador al gallinero, los pollitos corre, ¿y qué hacen? Y la gallina ¡pum! Y debajo de las alas, y ahí bajo las alas el pollito ya no tiene por qué adentro del pollito. No, al sentirse con las plumas que lo cubren de su mamá gallina, y el pollito está tranquilo, contento, ya sabe que no le puede tocar absolutamente nada. Y es lo que Dios nos está diciendo, ilustrándonos a la gallina y a sus pollitos: con sus alas te cubrirá. Cuando yo sienta que alguien me quiere hacer mal, cuando tú sientas que alguien está amenazando a tus hijos o a tu familia, corre, no al pastor, no al diputado, no al procurador, corre a la palabra a buscar a Dios. Y cuando Dios ve que tú vienes a Él y demuestras, al venir a Él, estás demostrando que tienes confianza en Él, porque si no vinieras a Él, no estarías confiando en Él. Entonces Dios te va a proteger. Y aún a tus enemigos los va a hacer estar en paz contigo, y los que busquen tu vida la van a buscar contra Dios, porque Él es tu escudo y tu fortaleza. Un escudo es algo a lo cual una flecha llega antes de tocar mi corazón. Cuando dice Dios, yo soy tu escudo, significa antes de que a ti te toque, me tocan a mí. Imagínense ustedes, ¿quién no quiere vivir con esas promesas? ¿Quién no quiere vivir tranquilo de que, ay, voy a poner en mi casa una barda eléctrica súper, voy a andar con 5 guaruras, voy a traer esto? No, qué lindo en la vida es caminar tranquilo, Señor, tú eres mi fortaleza, mi castillo, mi esperanza, mi libertador, en ti confía mi alma. ¿Por qué? Porque tengo mi alma contigo, porque el que nada debe, nada teme. Porque yo te amo, porque te busco, porque tengo mi vida limpia, mi conciencia delante de ti. No tengo por qué tener temor. Versículo 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele del día. Hay personas que me están escuchando que no se acuestan sin un chocho. Hay cristianos, para todavía mucho más vergüenza, que no se van a dormir sin una pastilla, sin un Tafil, sin un Seconal, sin una Valium, sin un Prozac. Hay cristianos que ya son drogadictos de pastillas tranquilizantes. Espéreme, hermano, pero mi psiquiatra me lo recomendó, 1 miligramo diario. Mira, como los psiquiatras y los psicólogos no pueden manejar a ninguna persona más que a través de tranquilizantes, es la única terapia a la que ocurre. No tienen nada para cambiarle una neurastenia, una psicosis, una manía depresiva, más que pastillas tranquilizantes. Y cuando tú comienzas a creer que porque estás bajo prescripción médica y un psiquiatra te está vigilando la cantidad de tranquilizantes que estás tomando, estás bien, quiero que sepas esto: a los 6 meses no va a ser 1 miligramo, van a ser 10 o 15 o 20 miligramos. Y cuando te des cuenta, eres una drogadicta, eres un drogadicto porque ya no puedes dormir sin tu chocho. Y Dios no quiere que nosotros nos hagamos esclavos de nada, ni que dependa de un trago para dormirme, o de un chocho, o de un bachichazo de mota, o de un pericazo, o de una piedra. Dios no quiere que nosotros dependamos de nada más que de Él. Y si tú estás en esto, tú tienes que ser librado de eso y escapar de eso, porque no es la voluntad de Dios para tu vida. Él no quiere que te acuestes temblando en la noche y la pesadilla, y Juan Diego se me aparecía a la 1 de la mañana. O sentí que me jalaban los pies, hermano, anoche.
Dice la Biblia en el versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dios les prometió en Levítico capítulo 26 a su pueblo, versículo 8, esta promesa. Levítico 26, versículo 8. Escuchen qué preciosa promesa. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. ¿Qué les está diciendo Dios? Cuando tú veas a tus enemigos y vayas al campo de batalla, Deuteronomio capítulo 20, y veas que son 10,000 y ustedes son solamente 100, nunca juzgues lo que ves, porque lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Aquí abajo los militares juzgan y dicen, de acuerdo a la proporción de soldados, la tenemos perdida. No es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Si tú ves a 10,000, 100 de ustedes los echan a correr, porque no son ustedes los que van a pelear contra los 10,000, van a pelear contra mí, dice el Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Alguien puede decir aleluya, gloria a Dios? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Así que ya no tenemos por qué contarnos como la minoría, porque la minoría con Dios es la mayoría. Ay, hermano, soy una viuda con 2 niños y no tengo para esto, y mi familia tiene mucho, o soy una persona que me estoy divorciando, mi marido tiene muchos abogados, me quitó todo el dinero, yo no tengo ni para pagar el abogado. Tú con Dios, mujer que me oyes, tú con Dios y tu marido con sus 50 abogados, eres más grande que todo el poder del infierno. ¿Qué tienes que hacer? Pastor, ayúdame, mi marido me quiere mandar, me quiere quitar a mis hijos, no vengas conmigo. Ve conmigo para decirme, ya oré, ya lloré, no venga solamente, Padre, ayúdame, sino estoy meditando la palabra, leyéndole en la mañana, dándole la prioridad a mi palabra, pastor. En la noche me acuerdo, pastor, con mi palabra. Cuando Dios vea que tú haces eso, entonces ven a Dios y pide la ayuda, porque Dios no es el genio de una lámpara maravillosa, que cuando lo necesitamos, Señor, ayúdame, Señor, estoy en problemas, Señor, me caí en el pozo. Dios no es un Dios como un genio maravilloso que nos cumple nuestros caprichos. Él nos hace responsable para que recojamos las consecuencias de lo que hemos sembrado y aprendamos a nunca separarnos de Él. Y en penúltimo lugar, dice el versículo 9 en adelante, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Por causa, te dice Dios en esta mañana, de que yo soy tu esperanza. Lo he visto, Paquita, Lupita, Carmelita. He visto Paco, he visto Jorge, he visto Roberto, que yo soy tu esperanza. Lo he visto porque diario te levantas en la mañana y me buscas. Te acuestas conmigo en tu corazón. Oyes la palabra en tu coche, meditas la palabra, te involucras en la iglesia, eres fiel con tus diezmos. Porque tú has hecho eso y me has puesto a mí por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Quiero decirte que si hay alacranes en tu casa, yo los voy a sacar. Si se meten ratas a tu casa, yo me voy a encargar de ellas. Si hay alguien que quiere entrar a robar tu casa, yo voy a mandar a mis ángeles a que te cuiden y te protejan. Lo vamos a ver más adelante cómo los instrumentos de Dios son los ángeles. Hace muchos años, Billy Graham contaba en uno de sus libros que unos misioneros en el África fueron encerrados por una tribu que lo rodearon, eran como 4 misioneros, 2 parejas, y esta compañía de salvajes los rodeó
y iban a incendiar, a quemar los vivos dentro del cuarto donde se encontraban ellos. Y de repente comenzaron a orar ellos, estos misioneros, entre los cuatro: Padre, tú eres nuestra protección, plaga no nos sobrevendrá. Comenzaron a repetir el Salmo 91 y a confesarlo, desde luego que vivían en la palabra. Y de repente vieron que los salvajes se echaban a correr y se fueron. Y pasaron 3 años y el jefe de esa tribu se convierte a Jesucristo. Y uno de los misioneros le pregunta y le dice: oye, ustedes hace 3 años nos querían matar y asesinar. ¿Qué pasó en esa noche cuando se echaron a correr todos? Y el jefe de la tribu le contestó y le dijo: vimos unas figuras arriba del techo como de 2-3 metros brillando con espadas encendidas. Dios usó a los ángeles y los vieron los salvajes, así como también los animales muchas veces ven a los ángeles y los distinguen más que nosotros, para que ellos pudieran ser protegidos por Dios. Dice en el versículo 11: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Yo hace poco, ¿verdad? Uno de mis últimos viajes, acaba de cruzar la caseta de Toluca y venía en un carro y un camión así, lo vi como por detrás se me vino así y con la cola me iba a pegar para aventarme así a un vado grandísimo donde quién sabe qué me hubiera pasado. Pero así lo vi el camión. Yo venía como 80, 90 tranquilo. Vi el ataque del enemigo inmediatamente y me di cuenta en ese momento. Señor, le dije: Señor, por favor, protégeme. No sé qué cosa pasó, pero se hizo la caja del camión así para adelante, se fue para la derecha y así por milímetros no me aventó el camión a la barranca. Si tú en tu vida tienes accidentes continuos y me dices: hermano, en el último año he tenido 4 accidentes, no tienes la protección de Dios. Así que en esta vida tú tienes que conocer a Jesús, el Hijo de Dios. Si tú me dices: creo en Dios, y no crees en Jesucristo, es una imposibilidad, es una aberración teológica. Es imposible conocer a Dios sin conocer a Jesús, porque es Jesús el que vino a reflejar al Padre. Entonces, cuando tú rechazas a Jesús, en primer lugar, vendrá el humanismo a tu vida. Vamos a explicar esto. Dentro de las filosofías, el humanismo es diferente al humanitarismo. El humanismo es la filosofía que percibe el mundo como el hombre. Es la filosofía actualmente del Foro Económico Mundial. Un hombre llamado Klaus Schwab, que acaba de renunciar, dejó a uno de sus consejeros, Noah Harari, que es judío por cierto también, que acaba de escribir libros diciendo que Cristo no existe, que la Biblia no existe, que a través de la inteligencia artificial se va a establecer realmente una mejor Biblia. Entonces, esto es el humanismo: creer que el ser humano tiene la solución al problema humano, que no necesitamos los mandamientos, un código moral, no necesitamos códigos de conducta que vengan fuera del mundo. Tenemos aquí hombres demasiado inteligentes, intelectuales, y además tenemos la tecnología y tenemos la computadora. ¿Para qué queremos a Dios? Es exactamente a donde ha llegado el ser humano. Esto produce desde luego el comunismo, el darwinianismo, el hedonismo y todos los ismos que hay. Son filosofías que nacen precisamente del humanismo. Cuando yo era joven me decepcioné de la religión. Cuando conocí muchas cosas que contradecían el sentido común y la lógica más elemental, abracé la dialéctica materialista marxista, hegeliana, y pues creí que esto era realmente lo que el mundo necesitaba. El problema son las luchas de clases, y si el proletariado derruba a la burguesía, ¿verdad?, entonces va a haber una equidad, una igualdad económica, y ese es el problema del ser humano, que los ricos, los capitalistas le quitan el dinero a los pobres, etcétera, etcétera. En aquel tiempo, para ser comunista, en el tiempo en el que yo milité en este partido, necesitabas, en primer lugar, tú no podías ser comunista si no eras ateo, porque el comunismo es ateo de fundamento. Número 2,
tenías que ser humanista, tenías que creer que realmente Marx, Engels, Lenin o los posteriores hombres, ¿verdad?, que fueron un fracaso en el siglo pasado, tenían la solución para el problema del ser humano. Tenías que ser también darwinianista, tenías que creer que venimos de chita, que somos el producto completamente de los animales. Y cuando en 1954 se descubre el ADN, pues el doctor Hendricks y el doctor Watson, cae completamente la mentira y el fraude más grande del siglo XX, la teoría de la evolución. Ahora la teoría de la evolución es imposible sostenerla, así mismo como el ateísmo, filosófica y científicamente, porque el ADN echa abajo totalmente la teoría de la evolución. Pero ahora me da risa, ¿verdad? Platicaba el otro día ayer con el hermano José y la hermana Mulgara, que fueron tan amables de recogernos a mi esposa, a mí, una pareja linda. Nos van a comer un restaurante italiano que es el favorito de mi esposa, pero ahí estábamos platicando acerca de todas estas cosas que están pasando en el mundo, de qué forma el ser humano está tan desviado por las filosofías humanas. Entonces tenemos así a Carlos Marx, a Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, el padre del ateísmo en los 60s y del existencialismo, Carlos Sagan, el astrónomo que murió ateo, Richard Dawkins, y todos estos hombres en el siglo XX fueron ensoberbecidos por el conocimiento humano y llegaron a sacar a Dios de la ecuación y atreverse a creer que el ser humano es capaz de resolver los problemas que van más allá de nuestra capacidad para resolverlos. En segundo lugar, una vida sin Dios te lleva a una vida sin propósito ni significado alguno. Acabo de citar que es imposible sostener el ateísmo filosóficamente. ¿Por qué? Por la siguiente razón. ¿Tú tienes un ateo? Oiga, ¿usted no cree en nada? No, yo no creo en nada. Muy bien. ¿Tiene usted alguna regla moral? No necesito, es mi propia regla moral. Muy bien. El momento que usted me dice, yo estoy hablando con un ateo, imaginémoslo, yo le contesto, el momento que usted me dice que usted tiene su regla moral, está diciendo que los 10 mandamientos y las leyes que a través del pueblo judío Dios comunicó y propagó en el mundo y a través de la historia, usted no las necesita. Entonces usted va a decidir qué es bueno y qué es malo, ¿correcto? Claro, me dice, yo sé lo que es bueno y qué es malo. Entonces, cuando su hijo esté fumando marihuana, usted no tiene ningún derecho a decirle deja la droga, porque él le va a contestar, su hijo le va a contestar a usted, y tú, papá, eres un hipócrita porque te viene adulterio. Entonces, si tú crees que es para mí malo, para mí también es malo que traiciones a mi madre. Entonces, si esa es tu regla moral, yo no quiero tu ateísmo. Hace 3000 años, en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 11, el rey más sabio de toda la existencia humana, Salomón, después de probar toda la sabiduría y todo el conocimiento que tenía, escribió este libro maravilloso, y dice el capítulo 2, versículo 11, que él dijo después de todo lo que él obtuvo: miré yo luego todas las obras que habían hecho en mis manos, el trabajo que tomé para hacerlas. He aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después volví a mirar a ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, o sea, las locuras del hombre. Porque ¿qué podrá el hombre hacer después que venga del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a las locuras del ser humano como la luz de las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno y al otro. La palabra clave aquí en el libro de Eclesiastés es la palabra vanidad. Vanidad de vanidades es la vida. Esta palabra en el hebreo significa vaciedad, sin sentido ni propósito alguno.
Tú puedes llegar a ser presidente, puedes llegar a ser empresario de Miami, alcanzar tus metas más altas, y algún día cuando tú llegues a alcanzar lo que tú creíste que era realmente el problema para resolver y tener paz ya y morir en paz y ya lograste lo que querías, en ese momento se te vuelve en maldición. En ese momento Dios te va a quitar lo que tienes, o vas a tenerlo sin que te lo quite Dios, pero no tendrás el don para disfrutar lo que tú tienes. Lo dice el capítulo 6 de Salomón, de aquí de Eclesiastés. Dice: he visto un mal debajo del cielo, a quien Dios le da dinero, mujeres, casas, castillo, Lamborghinis, bla, 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 etcétera, etcétera. Pero, hay un pero. Dios no le da el don para disfrutar todo lo que tiene. Entonces, esa cantidad de personas, ¿verdad? Mi padre fue político en México y viví mucho tiempo, era amigo de presidentes, trabajó para 2 presidentes en México. Vi el ambiente donde se movía mi padre, y vi a esos amigos expresidentes que ahora están no sé dónde, solamente Dios sabe, morir realmente como animales. Llegaron abandonados por su esposa, se casaron con otra, tenían hijos regados por todos lados, multimillonarios y con una vaciedad, con un sentido de querer hasta quitarse la vida, decir, pues de todo esto, ¿qué sigue? O sea, ya tuve el poder, ya tuve el dinero, porque cuando subimos a la cúspide y al éxito sin Dios, comenzamos a descender. Mientras más alto subas, más rápido vas a caer. En tercer lugar, encontramos también que una vida sin Dios va a llevar de una forma inevitable al amor al dinero. Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 5, versículo 14, el rey Salomón: cuando aumentan los bienes, Eclesiastés 5:11, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlo con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador. Con mucho como o poco, pero el rico no lo deja dormir todo lo que tiene. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene en su trabajo para llevar de su mano. En 1 Timoteo capítulo 6 versículos 9 y 10, el apóstol Pablo dice: porque la raíz de todos los males, la raíz de donde brota todo, es el amor al dinero. El dinero no es malo. Tú puedes tener 3 Mercedes-Benz, 2 Lamborghinis en tu casa ahorita, vivir en la mejor zona de Miami, etcétera, etcétera. No es malo tener riquezas, es malo amar lo que tienes. ¿Cómo puedes tú saber si realmente eso que tú tienes le ha quitado el lugar a Dios en tu vida? Porque si tienes lo que tienes y Dios no es la prioridad en tu vida, en segundo lugar, ¿cuál es nuestra segunda prioridad? Nuestra esposa. Después de Dios es mi esposa. En tercer lugar, mis hijos. Y en cuarto lugar, mi trabajo o el ministerio. Se lo he dicho a los pastores también. Si nosotros no ponemos en orden estas prioridades establecidas en la palabra de Dios, estamos completamente desarticulados de la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú pones en orden tu vida y lo primero que haces en las mañanas es tener tiempo con Dios, pasar tiempo con Dios, memorizar la Biblia, meditar la Biblia de día y de noche, al acostarte, etcétera, etcétera, le has dicho a Dios: tú eres primero, Señor, y después me voy a bañar y después voy a hacer mi trabajo, etcétera, etcétera. Pero cuando pasan 2 días sin que tú hayas leído la Biblia, ni hayas tenido comunión con Dios, en ese momento, sin que te des cuenta, has comenzado a resbalarte. Porque no nos damos cuenta, inconscientemente las canas salen, no me di cuenta. Y envejecemos y no nos damos cuenta de lo rápido que pasa todo en la vida. Nada sucede de la noche a la mañana, todo tiene un proceso. Nadie cae en el adulterio de la noche a la mañana. Se desarrolló, ¿verdad? Tienes ya 6 meses con pornografía, 3 meses viendo a tu secretaria, te encanta ir a la playa para ver a las muchachas en bikini. Tarde o temprano estás preparando tu corazón para caer en el adulterio.
No digas, caí de repente. Entonces, así sucede todo en la vida. Cuando tú no pones en primer lugar a Dios, vas a acabar amando el dinero. Y te vas a volver una persona avara. Te vas a ver una persona egoísta, porque solamente soy yo, centrado en ti mismo, que es el principal deterioro del carácter humano, según de Timoteo capítulo 3. Hombres amadores de sí mismos, que solamente se preocupan en ellos y no en nadie más. En cuarto lugar, caerás en la inmoralidad. Dice en Romanos capítulo 1 que este es precisamente el problema que estamos viendo actualmente en la sociedad. Dice Romanos 1, versículo 23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual Dios, esto es importantísimo, Dios los entregó. Dios los empujó a la inmundicia en concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos. Lo resumo, hombre con hombre, mujer con mujer, y finalmente versículo 28, Dios los entrega a una mente reprobada. Cuando una persona dice, mira, yo soy homosexual, o soy lesbiana, o soy transgénero, y tú le hablas de la palabra y la persona te rechaza, o soy drogadicto y te rechazan y rechazan la luz, llega un momento en que esa persona, sin que se dé cuenta, ha programado su manera de pensar, porque nuestros hábitos hacen costumbre, la costumbre nuestro carácter, el carácter la filosofía, la psicología, y la psicología te dicta la conducta que tú tienes para vivir. Llega un momento en que llegas a la orilla de un abismo sin que te des cuenta, y cuando tú llegas a la orilla de ese abismo, y Dios sabe, solamente Dios sabe, que tú no quieres recibir ni tener nada con Él, Dios te empuja para que te hundas más rápido. ¿Querías dinero? Te voy a hacer millonario. ¿Querías sexo? Te voy a dar las mujeres que quieras. Aquí está Salomón de ejemplo. ¿Querías poder? Te lo voy a dar. ¿Querías gobernar? Te lo voy a dar. Para que cuando tú tengas eso que tú creías y a mí me sacaste de la ecuación, vas a convertirse en una maldición. El amor al dinero, la inmoralidad. Cuanto más libertad se da al pecado, más obligados se sienten para justificarlo, para defenderlo como una conducta legítima. Y lo acabamos de ver en los pasados Juegos Olímpicos de París, donde sacaron la última cena, ¿verdad?, con una mujer gorda de 250 kilos de peso, judía, transgénero, al lado de ella un niño pequeño como de 5 o 6 años con un hombre con los órganos genitales de fuera, un caballo blanco, todo lo que estaban haciendo, ellos no sabían el trasfondo bíblico y espiritual que tenía, porque son manejados por Satanás. Pero lo que más nos sorprende es lo siguiente: cuando comenzaron a llegar cartas de acusaciones y por el amor de Dios al Comité Olímpico, ¿cómo se atrevieron a hacer eso? ¿Qué tiene que ver la religión con el deporte? Venimos a ver deportistas, venimos a cosas que se exalte, ¿verdad?, la salud de la gente. ¿Y saben lo que contestaron? Pues es que la gente no aprecia el arte. ¿Es un chiste? O sea, tan loca están las personas en Francia para justificar el pecado y decirle que es arte, y que los que lo critican es porque son unos completamente retrógradas que ni siquiera el arte pueden apreciar. Es que así pasa en la vida. Si tú le dices a una persona, pero ¿cómo es posible que a esa niña le cambies el nombre cuando su nombre es Lupita? Y sabes una cosa, si el ginecólogo dice que tiene XX, es niña de los pies a la cabeza. Y si él tiene XY, es hombre de los pies a la cabeza. ¿Cómo es posible que genetistas y médicos y doctores se atrevan a apoyar y a sostener esta barbaridad? ¿Cómo es posible que el mundo haya llegado a tanta locura para justificar el transgénero o justificar la homosexualidad o el lesbianismo? ¿Cómo es posible? Este es el mundo que vivimos, un mundo completamente desarticulado, un mundo de psicópatas. Y finalmente te va a llevar a la desesperación y a la destrucción. Una vida sin Dios te va a llevar al humanismo, te va a llevar a una vida sin sentido ni propósito, te va a llevar al amor al dinero,
te va a llevar a la desesperación y a la autodestrucción. Dice el libro de Jeremías capítulo 2, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Una vida sin Dios es que no tienes propósito, no tienes brújula, no tienes ninguna idea, nada. Te estás guiando por ti mismo sin que tú sepas que hay un poder espiritual que es satánico el que te está influyendo para que dejes a Dios. ¿Y qué vas a hacer? Pues vas a buscar el agua, algo que le dé propósito y sentido. La mujer samaritana, capítulo 4 de Juan, un esposo, dos esposos, tres esposos, cuatro esposos, y cuando se le Jesús, la chulis tenía 5. Y con el que vivía no era su marido, en Amaciato acabó viviendo. Una mujer, como hay millones de mujeres que creen que el hombre que tienen que buscar las tiene que hacer feliz. Entonces, este no me hizo feliz, este tampoco me hizo feliz. Amorcito, no vas a encontrar a nadie que te haga feliz. La felicidad viene de arriba. Elizabeth Taylor, 9 esposos. Ninguno era suficiente para ella, la mujer más bella del mundo, digo, en el siglo pasado. 9 esposos, o sea, y hombres iguales. Es que esta vieja no me sirve para nada. Y hay muchachas más jóvenes. Brinca el salto como chapulín por esa mujer y te vas a encontrar que el segundo divorcio va a ser peor y el tercero peor. Y el cuarto vas a descubrir que no hay mujer que te vaya a satisfacer, porque yo no me casé para que me hicieran feliz. El secreto del matrimonio es buscar hacer feliz a la otra persona. Contrario, ¿verdad? Contrario al ego que todos tenemos. Todos buscamos, dame, sírveme. Mi vieja, mis chilaquiles, ya los quiero ahorita aquí a las 7 de la mañana. ¿Sabes qué, viejo? Pues vayas a bañar porque no le voy a dar nada. Te contesta a tu esposa. Y eso es el fracaso del matrimonio. No entendemos que el matrimonio es el gimnasio de Dios. Ahí nos entrenamos a humillarnos. Amen a sus esposas, maridos, como Dios amó a ustedes en la cruz. Y Jesús no vino a servirnos, nos vino a servir. Y el que cree en Jesús sigue sus pisadas. Ahora vemos en último lugar la vida sin Dios en la otra vida. Lucas capítulo 16. Ojalá que todos hayan traído su Biblia. Los que la trajeron se van a ir en el rapto. La tristeza más grande que puede existir es venir a la iglesia el domingo sin Biblia. Qué triste. En Lucas 16, versículo 19 al 31, tenemos una historia de un hombre llamado Lázaro y de otra persona, ¿verdad?, llamada Abraham. Y muchas han confundido con una parábola, y una parábola no tiene nombres propios. Entonces, discúlpame, pero esto es una historia real contada por Jesucristo. Rápidamente, ¿verdad? Murieron los dos en la vida real. El rico se burlaba del pobre, del mendigo. Él comía las arrobas que le aventaban de la mesa, etcétera, etcétera. Y la cuestión es que cuando murieron, bajaron, esto es antes de la cruz, es importante, antes de la cruz, bajaron a un centro en la tierra que en el Antiguo Testamento se llama el Sheol. Esa palabra Sheol en el hebreo significa el lugar de los muertos o el lugar de la sepultura. Muy bien, antes de la cruz, todos los muertos desde Adán hasta Cristo, todos sin excepción, bajaron, bueno, a excepción de Enoc, que fue arrebatado, y Elías, que fue arrebatado al cielo. Son las dos únicas excepciones. De ahí todos bajaban, buenos y malos, al centro de la tierra, a un lugar llamado Sheol. Este lugar llamado Sheol, o a donde iban todos los muertos, era desconocido en el Nuevo Testamento, aún por los apóstoles. Y es Cristo, hasta que Cristo viene y cuenta esto, comienza Él a revelar que el lugar donde bajaban todos los muertos estaba dividido en el centro de la tierra. De un lado estaban los que se llama en el Gena, en el griego, que se llama el infierno, y del otro lado estaba el seno de Abraham o el paraíso. Entonces, cuando el ladrón junto a la cruz, ¿se acuerdan?, murió,
¿qué le dijo Jesús? ¿Estarás conmigo en el cielo? No, porque no podía nadie subir al cielo antes de Cristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces el ladrón junto a la cruz, cuando Jesús bajó al centro de la tierra, no bajó al lado del infierno, porque cuando él dijo tetelestai, consumado es, no había nada que se le agregue a la muerte de Cristo. No hay nada que se le pueda agregar. Él fue completo, fue consumado es, fue un sacrificio expiatorio, reconciliatorio, vicario en lugar de nosotros. Ya no hay nada, porque hay una teoría de que bajó al infierno, ¿verdad? Esto es una barbaridad. Él no tenía que sufrir, porque toda la ira de Dios la sufrió en la cruz. En la cruz Dios descarga la ira sobre el Hijo. Él recibe la ira, y por eso gritó: ¿por qué me has desamparado, Señor? Porque en ese momento Dios se separa del Hijo, porque Dios no puede estar con el pecado del Padre, y el Hijo en su humanidad llevaba tu pecado y mi pecado. No tenía que ir al infierno. Entonces, decir que fue al infierno, ¿verdad?, es minorizar o debilitar completamente la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Entonces baja Cristo, y los que estaban en el lado del seno de Abraham los recoge y se los lleva con él al cielo. Y de la cruz hasta nuestros días, si tú te mueres hoy en la noche, o todos los que han muerto desde Pentecostés hasta nuestros días, se van inmediatamente al cielo. Pero veamos a continuación lo más importante. En el versículo 23 dice la Biblia: y en el Hades, o en el Hades, que es la palabra Gena, que es en el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esto es importante. En la otra vida vamos a continuar viendo. Pregunta: cuando esta persona murió, ¿acaso los gusanos no le comieron sus ojos? ¿Acaso cuando te mueres no te comen el cerebro los gusanos? ¿O te quemaron? La forma como hayas muerto, acabaste en la panza de un tiburón o lo que sea, ¿verdad? Somos deshechos. ¿Cómo es posible que en la otra vida sigamos teniendo vista? Estos sentidos espirituales son despertados cuando nacemos de nuevo. 1 Corintios 2:9: cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Entonces, la vista física está adherida aquí al cerebro, pero cuando tú naces de nuevo y recibes al Espíritu Santo, abre los ojos a la Biblia y ves la parte espiritual que un ser humano sin el Espíritu Santo no puede ver. Las personas ateas chocan contra la Biblia. Esto es una contradicción, pura sangre y puras guerras, porque no entienden, viendo con los ojos físicos, el significado espiritual. Hasta que te recibes a Cristo, se te despiertan los ojos espirituales. Tenemos dos tipos de ojos ya vivos: los físicos y los espirituales. Y en la otra vida, lo único que nos va a quedar van a ser los ojos espirituales. Por eso vemos que las personas, aún en el infierno, tenían esta visión nada más, porque en la vida no quisieron ver a Jesús. Por eso ahora lo único que están viendo, ¿verdad?, es a otra persona que los está atormentando. Versículo 24. Entonces él, dando voces en el infierno, vas a seguir hablando. Se va a seguir y va a continuar transmitiéndose el sonido en el infierno, dando voces. Dijo: Padre Abraham. Ahora sí, ¿verdad? Papito Abraham, ahora sí. Demasiado tarde. Ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. En el infierno vemos también que van a continuar comunicándose con Dios, y el principal objetivo de los demonios es atormentarnos, estando en tormento. En Apocalipsis 9 dice la Biblia que en uno de los trompetas los demonios van a ser sacados del abismo y van a atormentar a los seres humanos. Ahorita lo que te atormenta, lo que no te deja dormir, los intentos de suicidio, la depresión que estás atravesando, la angustia que estás atravesando, el estrés que no te lo puedes quitar, es obra sobrenatural de espíritus que están operando en tu mente, porque el objetivo principal satánico es atormentarnos, impedir
que tengamos paz y que disfrutemos de la vida. En versículo más adelante dice, y tengo sed. Dice, tengo sed. Aparte, esa sed, ¿verdad? No quisieron el agua de la vida. Pero ahora en el infierno van a tener sed, pero sed física. Jesús dijo, cualquiera que saque agua de este pozo volverá a tener sed. Cualquiera que crea que las mujeres, que el dinero, que el poder, que la gloria, el mundo va a satisfacer, te vas a quedar con sed. Yo vengo a satisfacer tu sed. Y en el infierno podrán experimentar una sed que no quisieron ser apagada mientras vivían. Y versículo 25, lo más importante, y además dice esto, había una cima entre nosotros, de manera que los que estaban aquí no podían pasar al otro lado. Y cuando el que estaba en el infierno le dijo a Abraham, dile a mi padre, te ruego, que envíes a casa de mi padre, porque tengo hermanos, que vengan, que no vengan a este lugar de tormento. O sea, van a tener conciencia del infierno de sus familiares, de sus hermanos, que viven todavía en Miami y que no se han convertido, o que se han convertido, y si se convirtieron ya, ¿verdad?, no van a pasar igual el tormento como tú si te vas al infierno y te mueres en esta noche. Y vean lo que Abraham les dice, a Moisés tiene y a los profetas. O sea, si en esta vida tú no aceptas a Cristo, no hay segundas oportunidades. El día que tú mueras, se acabó para toda la eternidad. Ya no hay ninguna otra oportunidad en ninguna parte del universo en el que tú puedas tener la oportunidad de ser salvado. Y le contestó el hombre, no, padre, es que si alguno va a casa de los muertos, se arrepentirán. O sea, si alguien sube en la noche, yo vengo a decirte, y le jala los pies a tu abuelito, que te arrepientas, viejo rabo verde. Pues aunque alguien se aparezca y aunque haya un milagro y veas a un paralítico que se para de la silla de ruedas, si yo veo un milagro me voy a convertir, no es cierto, no es cierto, no es cierto. La fe no es por ver, es por oír la palabra de Dios. En otras palabras, un milagro te produce convicciones temporales y te emocionaste. ¿Cuánto te va a durar? ¿2, 3 días? Pero el milagro y la vista y lo que ves no cambia el corazón. Lo que Jesús vino es hacer una transformación interna de nosotros, no temporal. Hacer una nueva criatura. El que esté en Cristo, nueva criatura es. Y finalmente, ¿verdad?, el plan de salvación para Dios ha sido porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes no se pierda, mas tenga la vida eterna.